La ciudad de estaño. Dharma. Una semana atrás, Valeria había intentado suicidarse y ahora esperaba que le abrieran la puerta para poder empezar con su trabajo de siempre. Actuaba en automático, como si su cuerpo fuera movido por alguien más. Una fuerza que desconocía la impulsaba a levantarse de nuevo a las 7 de la mañana, con los ojos hinchados, la boca amarga y el cuerpo dolorido que parecía pesarle el doble. Esa fuerza la sacaba de la cama donde solo daba vueltas sin poder dormir. Apretaba los ojos, lloraba y su mente se volvía un remolino infinito de pensamientos sin forma. Solo fragmentos, manchas, retazos de recuerdos que aparecían de la nada y se repetían como una cascada. Sentía como un pesar que el sol saliera de nuevo, obligándola a comenzar otro día porque la muerte no había aparecido en la madrugada. Se movía porque sí, tenía que hacer algo y no sabía qué. Solo trabajar para saldar las cuentas por pagar que aún debía de la funeraria, del seguro, de la preservación de los recuerdos de su madre grabados en la cápsula que se negaba a encender porque le aterraba escuchar de nuevo su voz. Solo la había encendido unos minutos, cuando llegó al departamento, después de que le entregaron sus cenizas y extrañaba a la mujer a la que llamaba Lorena por mandato. Nunca mamá, jamás mamita. La muerta que ahora habitaba en la cápsula reconstruida a través de sus perfiles en redes y que se dirigía a ella llamándola mija, mi amor, mi niña. Palabras que en vida pocas veces le había dicho a Valeria. Palabras que la cápsula generaba para ella basándose en estadísticas. Un alma hueca a la que le habían vaciado su voz. Una serie de comandos, de respuestas predeterminadas recogidas por un cuestionario que Valeria había llenado. Un sistema que ella sabía cómo funcionaba. Una máquina que le hacía creer a la gente que su ser querido seguía viviendo, que estaba ahí, siendo lo que siempre desearon. Como Lorena, que solo muerta le dijo te amo, mija. Solo necesitaba morirse para que Valeria escuchara esas palabras de falso afecto que le hicieron apagar la cápsula y guardarla en un cajón a la espera de que un día necesitara de ella. No había pasado y ahora estaba ahí, a la espera de venderla a un anciano decrépito que olía medicinas y orines, lo mismo que ella había pagado. 6 años en la empresa y por fin entendía claramente a qué se dedicaba, para qué eran los paquetes de cuidado y funerarios que ofertaba en el centro comercial. La muerte le había sido ajena todo ese tiempo, hasta que el corazón de Lorena dejó de latir de improviso y la encontró en el piso con el mismo aroma que parecía impregnar la casa de los viejos que visitaba. Por fin entendía su empleo, solo necesitaba vivirlo para darse cuenta de que la muerte era real, y no solo un cliente que le hablaba de madrugada para informarle que su esposa había muerto. Los cadáveres existían, y no solo eran cifras que ella se encargaba de vaciar en el sistema. Paquete contratado, edad, nivel, causa de la defunción, pagos al corriente, aplica póliza, aplica cobertura, huecos que llenaba sin que le significaran algo, palabras vacías, cruces en casillas, hasta que en una de ellas vi el nombre de Lorena Cruz Solar y se soltó a llorar sin saber por qué le pesaba la muerte de la mujer que tantas veces deseó que muriera. Había una fuerza que la había levantado ese día y ella obedeció sin saber qué era. Se sentía a la deriva de algo, de alguien más. Solo flotaba sin oponer resistencia, con el dolor escurriéndole por el cuerpo, con el corazón quebrado, hecho añicos, atorado en sus vísceras. Lo soportaba sin ayuda, evitaba enviarse estímulos a su módulo de memoria. Los que necesitaba eran costosos y requerían código del psiquiatra. Estímulos prescritos que no podía deducir de su seguro, no los cubría. Solo le quedaba dosificarlos, usarlos de a poco, para mitigar el dolor, la tristeza, las lágrimas que fluían de la nada, para callar los pensamientos que partían y terminaban en el mismo lugar, para dormir unas horas donde no soñaba, solo cerraba los ojos y al abrirlos era de madrugada. Revisaba el reloj y aún faltaban varias horas para que el sol le indicara que era momento de moverse, aunque no quisiera. Se sentía obligada por esa fuerza que desconocía y odiaba, esa orden invisible que le hacía alimentar al perro, meterse a la regadera y llorar hasta que el agua caliente se acababa. Sentía que había algo más manipulándola para seguir, para trabajar, para vivir, porque ella no quería estar ahí, a la espera de que el anciano abriera la puerta con pesar y le invitara a pasar. Se entretenía con un video autogenerado, donde sonreía feliz a la cámara, y se veía a sí misma como no lo había hecho en todo un año, hermosa, radiante, con el cabello teñido con mechas rubias que reflejaba la luz del amanecer,
en esa campiña que la aplicación había seleccionado como fondo. La Valeria autogenerada levantaba una copa de vino, comía un pedazo de queso y cantaba al unísono una canción que Valeria no recordaba haber escuchado nunca, y la aplicación le recomendó para reproducirla después. Deseaba ser ella, sonreír como ella, verse así en la realidad donde la mañana solo esparcía un calor húmedo y sofocante que se le pegaba a la piel y le hacía sudar la espalda. Quería que la Valeria del video autogenerado saliera de la pantalla y la metiera a ella a ese mundo donde habitaba, ese lugar luminoso que ella no recordaba haber pisado antes, ese horizonte claro que recordaba haber visto en una serie. Ahí, solo ahí existe, pensó Valeria, y la puerta se abrió frente a ella. Le había presentado todos los paquetes funerarios a don Ciro, y el anciano no entendía cuál era su utilidad. Revisaba punto por punto a detalle, con preguntas largas que Valeria estaba cansada de responder una y otra vez. Ya le había explicado varias veces qué incluía cada uno y cuál estaba pensado para su nivel de pago. Pero don Ciro era terco, hacía malabares en sus cuentas para poder rentar un ancho, un autónomo que le ayudara con la limpieza, que le recordara tomar sus medicinas, que le drenara el riñón de acero defectuoso por el tiempo, porque uno nuevo le resultaba impagable y el seguro no lo cubría. Necesitaba el robot para que estuviera a las 24 horas pendiente de él, monitoreando su apnea de sueño y cualquier malestar que apareciera en el día, porque desde que su esposa había muerto años atrás, don Ciro no confiaba en los enfermeros de carne que necesitaban dormir, regresar a sus hogares, atender una vida lejos de él. Su esposa había muerto sola por un infarto cerebral, una mañana que él había salido a caminar. Nadie la auxilió porque el enfermero comenzaba su turno hasta pasado el mediodía, y cruzar Guadalajara a esas horas era un trayecto de 1.5 horas desde Tlajomulco. El enfermero de carne siempre llegaba tarde y aquel día, cuando cruzó la puerta, vio a don Ciro hundido en gritos desesperados, sin saber qué hacer, a la espera de la ambulancia que cuando llegó era demasiado tarde. No quería un desconocido con una risa falsa. Prefería al robot con el rostro dibujado con simpleza, con las rayas que se proyectaban en la pantalla que simulaban sus labios, sus ojos, sus cejas. En esa esfera negra que hacía de cabeza recibiría las notificaciones importantes. Tendría acceso a todo lo que quisiera con solo tocarlo. No necesitaba a alguien como Valeria, a ninguna cuidadora. El ancho con su cuerpo humanoide, con sus piernas de pistones y su torso plateado, era todo lo que demandaba desesperado y molesto, porque Valeria le volvió a repetir una vez más que los paquetes estaban predefinidos y no se podían intercambiar. Los anchos solo estaban disponibles para los niveles más exclusivos, que don Ciro no podía costearse. Valeria lo trató de convencer de que aceptara el paquete que había usado con su madre, uno pensado para gente mayor como él, que no tenían módulo de memoria en la nuca porque se habían negado a transitar después de la pandemia. El paquete cubría la atención de un enfermero, un psicólogo, procedimientos médicos básicos, consulta de primer nivel gratuita y medicamentos seleccionados del catálogo. Cubría la defunción, el servicio funerario, la cremación y la preservación en cápsula que don Ciro rechazaba. ¿Quién chingados la va a tener? ¿Para qué quiero eso, señorita? Sin hijos tengo. Solo me interesan estos servicios, decía el anciano y pegaba con el dedo haciendo vibrar la mesa. Valeria se retraía en medio de sus reclamos y pensaba en la Valeria del video que le sonreía, que la invitaba a ser ella algún día, con la cara irradiada de felicidad. ¿Qué tan lejos estaba de ser así? De verse con los ojos grandes y los pómulos rosados, de sonreír abiertamente y gritar sin que la voz se le quebrara. «¿Entonces no se puede, señorita?», preguntó casi como un grito don Ciro, y Valeria regresó al departamento, con el aroma a humedad que parecía colársela hasta la garganta. Un mensaje llegó a su teléfono, lo miró de reojo, era Félix. Aprovechó la alerta para ponerse en pie y despedirse con amabilidad, alegando que la buscaban urgentemente. Cruzó la pequeña sala repleta de cajas de cartón y ropa sucia y salió repitiendo lo mismo que le había dicho durante esa hora. «Si desea contratar, llámeme. Ya tiene mi número», dijo Valeria. Cerró la puerta sin mirar atrás. Solo lo imaginó como todos los de su tipo, reclamando con los papeles en la mano y la cara desencajada, con esa mirada que había visto tantas veces en otras visitas, cuando se daban cuenta de que el paquete que los dirigía a la muerte tranquila y sin preocupaciones era impagable para ellos. «No es mi problema», pensaba Valeria, «no es mi pinche problema. ¿Quién los mandaba a no ahorrar, a despilfarrar el dinero, a nunca hacerse de nada, ni siquiera el departamento donde morirían era suyo? Las empresas de bienes raíces solo esperaban su muerte, cubrir el aroma de su cadáver y estaría listo para rentárselo a otro viejo como don Ciro. Para ella todos los ancianos nacidos en los inicios del siglo XXI eran igual.
buenos para nada que nada tenían. Todo era rentado, a pagos que nunca habían terminado de liquidar, alquilado porque nunca pudieron hacerse de nada que no fuera polvo digital. Ni sus órganos de acero les pertenecían del todo, ni sus prótesis, todo sería reciclado cuando murieran. Nada era de esos viejos miserables que se habían vuelto inútiles década tras década, porque sus empleos ya no eran necesarios y fueron reemplazados, porque eran tan desechables como los autos viejos de gasolina apilados en las carreteras. Le molestaba que buscaran extender sus vidas, vivir 90, 100, 120 años, vivos a costa de deudas. Trabajaban hasta sus últimos años para poder pagarse la longevidad artificial. Odiaba a esa generación, todos a finales de sus 70 años, tercamente estúpidos, obstinados en vivir heredando deudas y una cápsula con la emulación de su voz y personalidad, como la de su madre que le había dicho durante años, de haber sabido que todo se iba a ir a la chingada, de pendeja tengo una hija a los 42 años. Salió a la avenida y comenzó a llorar, mientras se perdía entre las calles atestadas de gente. Respiró hondo para tranquilizarse y volvió a pensar en los 7 pisos del centro comercial, los que subió en silencio por el elevador con la intención de arrojarse. Unos segundos y el impacto le haría olvidar todo. Un breve manoteo en el aire porque su cuerpo se resistiría a morir. Se sujetaría de lo que pudiera por el acuerdo tácito de la vida con la fuerza que buscaba preservarla. Lo había deseado rápido. Lanzarse al vacío le resultaba una mejor opción que las vías del metro, que las pastillas o el bombardeo de estímulos a su módulo de memoria. No podía responderse de dónde venía el dolor. Le emanaba una tristeza profunda que se le expandía por el cuerpo hasta la cabeza. Valeria estaba convencida de haberse vuelto loca. Sentía que todo era falso, los autos, los camiones autónomos, la gente, el ruido de la ciudad que ella había despertado. Todo lo sentía como una simulación, una vista en vivo de las series que veía años atrás. En los tiempos que el vacío no era tan doloroso y lo mitigaba metiéndose en las vidas de las protagonistas, viviendo la serie en primera persona, a través de los ojos de alguna protagonista adolescente que paseaba de la mano de un pretendiente tímido que no sabía cómo tomarla de la mano. Coleccionaba programas de drama a los que volvía una y otra vez cuando se le acababan los estímulos o la tristeza la invadía, después de discutir con su madre porque el perro había mordido sus cosas. Pero ahora ya no le eran suficientes, ya no funcionaban y Valeria sentía que cada historia era más absurda que la anterior. La realidad la golpeaba de frente y cuando vio la posibilidad de aventarse al vacío, no estaba ahí Harumi, ni Jun, ni Sumi, ni Seoyeon, ni Su. No estaba nadie más que Félix, quien la tomó del hombro y la abrazó con dureza, mientras Valeria rompía en llanto en medio del centro comercial. Félix, el mismo que de nuevo la había salvado. Su mensaje la había hecho salir de ahí e evitar gritarle a don Ciro. El bueno de Félix había evitado que perdiera el empleo que necesitaba para saldar las cuentas. Era como si se anticipara lo que Valeria necesitaba, siempre ahí, atento, preocupado, siempre el confiable de Félix. Era el único amigo que le quedaba de los tiempos de la universidad, y desde que su madre había muerto la había acompañado por completo, no como el resto de sus amigos que se habían ausentado de su vida, porque ella lo había hecho antes cuando el dolor la hizo aislarse, en su coraza donde nadie más podía entrar. Solo Félix le transmitía calma, no la sermoneaba sobre su dolor, ni la juzgaba cuando se sentía desesperanzada. Solo a él le había contado el miedo que tenía de terminar loca o muerta. Solo él le había confesado las ganas de viajar a Cancún y hacer cita con uno de esos chamanes que les borraban los recuerdos del módulo de memoria en la clandestinidad. Pero a Valeria le aterraba hacerlo. Lo veía como otra forma de morir. Si olvidaba, moría esa parte de ella, y si los recuerdos le regresaban de pronto como sabía que pasaba, no solo vendrían los de su madre, los de ella, sino los de Jorge. Los recuerdos que ahora veía distantes, los que le habían tomado varios años asimilar desde su separación, cuando descubrió que Jorge le había intervenido el módulo de memoria para espiar sus pasos, los lugares que visitaba, sus pensamientos y sus sueños. Félix no era así, o al menos eso le hacía creer a Valeria. Le mandaba mensajes diarios con algún video autogenerado de ellos dos juntos, en lugares con los que ella había soñado estar. Él le prestaba atención y Valeria quería ser recíproca, hacer a un lado el dolor, porque se sentía bien al escucharlo hablar de ciencia, de filosofía, de la inevitable extinción a la que se aproximaba la humanidad si no hacían algo, de su enojo y rabia con una sociedad obsesionada con el placer. Al menos el tiempo que convivía con él, dejaba de lado sus pensamientos como una forma de escape. Los mitigaba para escucharlo hablar sobre la parte dormida de su ser. Le gustaba que nada fuera sobre él o sobre ella. Todo era tan general, tan abierto. Nunca decía yo, porque creía que al hablar en primera persona, el ego se sobreponía a la gente.
les disolvía la esencia de lo que él llamaba el ser. El ego bloquea el verdadero conocimiento, afirmaba Félix, y después le contaba a Valeria sobre la fuerza superior de la especie humana, aquella que él buscaba despertar. Por eso rechazaba los estímulos, aunque su módulo de memoria era completamente funcional. No podemos depender de los estímulos, ¿vale?, le decía Félix. No podemos. Yo he aprendido que se puede vivir sin ellos. Debes intentarlo. Por eso te sientes así. Ese vacío que experimentas es porque así están diseñados. Cada que usas un estímulo te vuelves adicta al siguiente. Así han sido pensados por quienes los fabrican, para tenernos en control. Por eso no te explicas el vacío ni entiendes qué te pasa. Porque no solo es el duelo de tu mamá, es esto, es la sociedad, es la mierda que nos han metido, las cosas que comemos hasta huevo, esas empresas de redes y todas esas porquerías que consumimos nos alienan. Nos hace crecer el ego. Solo si lo reducimos encontraremos respuestas a este mundo. Solo a través de la comunidad, de la ciencia ética, del humanismo y del arte. Solo así tú encontrarás respuesta a eso que sientes y que sabes que llevas sintiendo. Nos quieren aislar, de eso se encarga esta sociedad, de aislarnos, de romper comunidades para hacernos consumidores solitarios. Ya ni trabajar necesitamos, pero venos, en trabajos idiotas, porque esto necesita seguir, necesita girar. Félix lo decía seriamente, convencido de cada palabra. Lo repetía de forma constante en cualquier lugar, el mismo discurso, las mismas palabras que Valeria trataba de entender entre la bruma de su mente. Sabía que solo lo usaba para distraerse, para no pensar. Las palabras de Félix empujaban las suyas hacia adentro, se les regresaban a la garganta donde sentía el nudo que le llenaba de llanto. El bueno de Félix le servía de contacto con el mundo real. Era el enlace para no terminar en la locura. El día que había planeado suicidarse, Félix la esperaba para platicar. Ese era el pretexto. Pero solo lo necesitaba para que reconociera su cadáver, para que atestiguara su muerte. Tenía miedo de terminar en una fosa común o con los órganos arrancados, revendidos por el forense porque no había nadie más a quien le importara. Cuando tenía el pie sobre la banca, lista para saltar, cuando tomó la fuerza que necesitaba para aventarse al vacío y regresar al lugar donde no había dolor, sintió la mano cálida de Félix en su brazo, percibió su aroma dulce y escuchó de su boca: no lo hagas, Vale, te prometo que hay más, no estás sola. El mensaje de Félix había llegado en el momento preciso una vez más. Sus palabras la calmaban. Leyó rápidamente el texto. Vale, te veo hoy. Y no vayas a salir con que no puedes. Si no, voy a tu casa y te saco a la fuerza. O te echo una rata en la ventana para que salgas. Valeria sonrió mientras se sacaba las lágrimas. Es un tonto, pensó. Siempre la hacía reír hasta en esos momentos. No era amor lo que sentía por Félix, o al menos no era un amor erótico, porque eso no podía ni siquiera permitírselo. No había cabida para eso en ella. Ni siquiera podía pensarlo así. Su cariño por Félix era por los años que habían pasado juntos estudiando trabajo social. La carrera del futuro sin futuro. Siempre decía Félix y se echaba a reír. Nada más nos hicieron creer pendejadas de que se necesitaría más trabajo de cuidado y ahora los Sanchos lo hacen todo. Y nosotros terminamos vendiendo paquetes para que los viejos se mueran lo menos peor. Qué jodido, ¿no, Vale? No sentía atracción hacia él, ni por nada, ni por nadie. Llevaba meses en sexo fortuito que encontraba en Weibo Date. Sexo que le servía para no pensar, para aislarse y tener algo que hacer los fines de semana, porque no soportaba quedarse sola en casa. Los amantes eran el pretexto para salir y soportar conversaciones que le aburrían, peroratas de desconocidos de los que solo esperaba que le invitaran unos tragos, le cargaran unos estímulos a su módulo de memoria que ya no se podía pagar, y tuvieran sexo mientras el código enviado a su cerebro en forma de estímulo le liberara las endorfinas que ella ya no podía producir. Llevaba meses haciéndolo y le producía horror el despertar, a veces en el departamento de un sujeto que vivía con otros más, muchas veces con varios hombres, con mujeres, en medio de orgías, de estímulos que se habían disuelto cuando el sol salía y volvía a ser la de siempre. En esos momentos Valeria experimentaba el vacío profundo de su corazón. Se vestía y caminaba en silencio hacia la puerta, maldiciendo la resaca de endorfinas que la dejaban sin ganas de levantarse toda la tarde de domingo. Antes de pensar en suicidarse, sabía que esa era la ruta lenta para morir, vulnerarse, exponerse hasta el límite. Si no podía acabar con ella rápido, lo haría de poco en poco. Quemaría lentamente su ser hasta que no quedara nada más que un cuerpo hueco, que moriría a causa de alguien más. Se mataba calladamente, una gota de veneno diaria en forma de riesgo para que no pareciera un suicidio. Porque hasta el día que pensó en saltar le producía terror hacerlo de frente. Se sentía insegura con la gente que conocía en Weibo Date.
y eso era lo que buscaba. Deseaba que la llevaran a ese lugar donde ella no se atrevía a entrar sola. Pero con Félix era distinto. Se sentía segura, nada era exceso, solo café, comida que dejaba a la mitad, paseos en medio de la planicie del bosque de la primavera, de donde emergían árboles enanos que morían antes de tiempo por el terreno cenizo. Con Félix solo era hablar, mientras él intentaba hacerla reír y maldecía a quienes habían permitido ese crimen al medio ambiente, escucharla mientras recogía pequeñas flores que le regalaba. Se sentía cómoda con él, nunca una insinuación ni un comentario sobre su cuerpo, sobre ella. Félix se asumía pansexual y por los años que llevaba de conocerlo, Valeria sabía que eso únicamente era una fachada de su homosexualidad. Solo le había conocido una mujer, los demás habían sido hombres, transexuales, intermedios, intersexuales que habían sido los recurrentes en su vida amorosa, parejas con las que ella había llegado a salir acompañada de Jorge, que siempre de vuelta a casa le repetía cuánta repulsión le producía Félix con sus ademanes, con su palabrería barata. Solo los pendejos se creen lo que dicen güeyes como esos, le decía Jorge a Valeria cuando vivían juntos y regresaba a platicar con él. Ese cabrón a eso se dedica, Valeria, a llenarle de mierda la cabeza a gente como tú. Pero estás tan pendeja que no te das cuenta, le gritaba a Jorge meses antes de que se separaran, justo antes de que ella se hartara de él y decidiera retomar su amistad con Félix, que una vez más había estado ahí cuando lo necesitaba. Se quedaron de ver por la tarde en un café de avenida Chapultepec, un diminuto local en planta baja, sepultado en medio de enormes edificios blancos, todos construidos en serie, décadas atrás cuando se prometió que Guadalajara se volvería la capital tecnológica del país. Pero de esos tiempos no quedaba nada. Tenía varios años que ya no eran oficinas y ahora albergaban a la gente que podía pagar las costosas rentas, destinados a aquellos que podían permitirse vivir en uno de esos edificios, donde los restaurantes de las terrazas alzaban como faros, empotrados a la fuerza, emergiendo a través de la avenida, lugares donde la gente cenaba mientras veían el tráfico del ocaso y a los autónomos avanzar lentamente, departamentos que le eran familiares a Valeria, al ser todos iguales. No sabía de cuál de ellos había salido en silencio alguna noche. Quería pensar un poco a solas. A veces se sentía abrumada por Félix, cuando no dejaba de hablar y parecía vaciar sus palabras en chorros sobre ella. La tristeza la había minorado gracias a un estímulo adicional, que su psiquiatra le había mandado días después de que se lo pidiera. Lo suficiente para que se concentrara en el trabajo y se sintiera plana, sin ninguna emoción, solo existiendo mientras bebía sorbos del café azucarado que no le sabía nada. Vaciaba con pereza los datos del paquete que había vendido ese día. Sabía que con los viejos era así, negados a los contratos en los que solo les bastaba posar su pulgar en la pantalla y su número de ciudadano aparecería de inmediato, desconfiados porque habían crecido aceptando términos y condiciones que después les arrebataron todo. Se sentía como su computadora, solo una interfaz que procesaba instrucciones de alguien más, sin sentimientos, sin emoción, sin nada más allá que un trabajo mecanizado. Prefería estar así que llorando, eufórica por las endorfinas de un estímulo pirata que alguna cita le invitara. Deseaba fundirse en ese plano donde no sentiría nada ni necesidad de nada, solo existía como un decorado que a nadie importaba. Valeria la máquina, como el ancho que don Ciro deseaba tan desesperadamente. Félix entró al café apresurado, sonrió brevemente y se sentó frente a ella. ¿Ya acabaste?, preguntó de improviso, sin decir hola, solo la pregunta seca que Valeria sintió como una orden. Yo pago tu café o lo que sea que estés tomando, vale. Te cité aquí porque te conviene, estamos unas cuadras. ¿Unas cuadras de qué?, respondió Valeria, sorprendida, y se dio cuenta de que el estímulo de la tarde comenzaba a disolvérsele en el cuerpo. Confía en mí, vale, no es nada malo, en serio. Pero si no te sacaba así no ibas a querer. Félix guardó su computadora. Le sonrió amablemente y después de pagar salieron de ahí. Valeria quería evitar el aplanamiento emocional que experimentaba, pero el estímulo le contraía toda emoción. No había nada más que la mano de Félix apresurándola por la calle, entusiasmado mientras le gritaba: hoy va a cambiar tu vida, amiga. Entraron a uno de los edificios, se registraron con un ancho que tendía a la entrada y subieron por un elevador gigante. Félix presionó el número 20 y miró a Valeria mientras arqueaba las cejas en forma de juego. «Te diste un estímulo, ¿verdad?», le preguntó, y Valeria quiso sentir vergüenza, pero nada salía de ella. Solo movió la cabeza y evitó mirar a Félix directamente a los ojos. «Está bien, vale. Ya sabía que lo harías. Por eso era importante que vinieras. Así, solo así entenderás». Las puertas del elevador se abrieron y una luz blanca iluminó el rostro de Valeria. Escuchó música de violines,
Una melodía alegre acompañada del bullicio de un centenar de personas que platicaban en un vestíbulo, nada fuera de lo común. Vio gente de diferentes edades, todos con el porte académico que recordaba de sus años en la universidad. Platicaban entre ellos y bebían de los cócteles que los meseros ofrecían. No había anchos como a las reuniones donde acompañaba a Jorge o en los eventos de la empresa. Solo un grupo de sillas al fondo, alineadas frente a un escenario diminuto, en medio del enorme lugar que aún mostraba vestigios de la época que había sido una oficina. Félix la tomó del brazo y le habló cerca. ¿Ves? Vas a conocer gente interesante hoy, vale. Si te hubiera dicho que a qué te traía, te ibas a poner duraña. Y ya viste lo que es esto, ¿no? ¿Cómo crees que he aguantado todo este tiempo sin estímulos? ¿Cómo te imaginas que ha cambiado mi vida? Todos los que ves aquí son gente que están como nosotros, cansados de tanta mierda, de esto que nos tiene jodidos. ¿Ves ese señor de bigote de allá? Es doctor en ciencias computacionales. Lo ubicas, ¿no? Es bien famoso en redes. Él ya es un ex ingeniero de Wiwo. La semana pasada presentó aquí un libro sobre el trabajo remoto y su experiencia en Cancún. Ahorita que termine la conferencia, si quieres te los presento. Por eso no te lo podía decir abiertamente, vale. Poca gente sabe lo que estamos haciendo aquí. ¿Sabes lo que pasaría si se enteraran de que estamos tratando de revertir los módulos? ¿De usar su control en contra de ellos? Por eso te sientes así, vale. Eso es lo que quiere el sistema. Es lo que nos provocan para tenernos entumecidos, para bloquear nuestra conciencia y no dejarnos pensar libremente. Valeria miró a su alrededor. Solo veía hombres y mujeres comunes, sonrientes, con la lucecilla del módulo de memoria parpadeando en sus nucas. La misma luz que indicaba un error en el módulo y la necesidad de ser reparado. Miró su reflejo y descubrió que el suyo también parpadeaba. ¿Ya viste, verdad?, le preguntó Félix al mirarla en el espejo. Aquí se anulan los módulos, vale. Aquí verás la realidad que se nos ha ocultado durante años y qué podemos hacer para cambiarla. La conferencia llevaba apenas unos minutos y Valeria se sentía incómoda. El aprenimiento emocional había desaparecido por la anulación de su módulo de memoria. El estímulo de la tarde se le había desvanecido y de nuevo sentía la tristeza, la ansiedad, una angustia que no podía explicar y le aceleraba el corazón. Tenía ganas de salir corriendo de ahí. Tanta gente le producía pánico, sin importar que el conferencista fuera un académico llamado el Dr. Yeshe, que presumía haber trabajado en el desarrollo del módulo de memoria décadas atrás y había pasado los primeros minutos presentando el currículum que lo avalaba. Era un hombre viejo, pero un jovial, blanco, canoso, desde el poco cabello hasta la barba perfectamente recortada que se le extendía debajo del cuello. Vestía una playera negra sencilla, cubierta por un saco gris, ataviado en jeans y con un par de tenis blancos con los que paseaba mientras hablaba con los lentes en la mano. En la pantalla se proyectó la palabra desaprender, escrita en letras gigantes blancas, sobre un fondo negro que parecía estar vivo. Desaprender. A eso han venido hoy. A eso es a lo que aspiramos los que estamos aquí, dijo el hombre mientras se colocaban los lentes. Desaprender para aprender. Es la única forma en la que podemos librarnos de las barreras del ego que nos tiene sumidos en este mundo. Miren esto, véanlo bien, dijo mientras cambiaba la imagen. Un circuito impreso en color azul con miles de caminos se dibujó en una animación que destellaba luz a través de las pistas conductoras. Centenas de chips comenzaron a crecer de la placa, piezas que Valeria recordaba haber visto en los deshuesaderos, donde los familiares viajaban a reclamar los restos de las prótesis de sus familiares. Esto que ven, esto es lo que nos tiene aquí. Es uno de los mayores logros que hemos tenido como humanidad. Es lo que nos ha permitido devolverle las extremidades a la gente que las perdió en la pandemia de polio. Es lo que nos ha permitido reducir las enfermedades mentales, monitorear nuestra salud, avanzar a pasos agigantados en el conocimiento que hace 50 años era impensable. Esto expandió la conciencia humana y estuvo a punto de volvernos dioses, con una memoria ilimitada, una capacidad de procesamiento asistida que pudo haber hecho que en menos de una década rebasáramos miles de años de conocimiento de la humanidad. Era la llave de entrada al paraíso, a un mundo donde todos, escúchenme bien, todos, podríamos aspirar a descubrir los grandes secretos del universo. ¿Pero qué pasó? Ustedes ya saben lo que pasó. Yo sé lo que pasó. El doctor Yeshe agitó la mano y la cámara se alejó frenéticamente del circuito impreso, hasta que en la pantalla apareció un hombre desnudo, dentro de una jaula, con el módulo de memoria incrustado en la nuca. Esto fue lo que pasó. El gran avance de la humanidad nos volvió esclavos, títeres, frente a los designios de un sistema que no conviene que explotemos nuestro potencial. ¿Se imaginan?
lo que sería de este mundo si todos poseyéramos el conocimiento de la ciencia, de la filosofía, de las artes. Yo les pregunto, ¿es posible un mundo donde todos seamos dioses? ¿O el Dios de los hombres es tan celoso que solo Él puede serlo? Pasó a la siguiente imagen y en la pantalla se dibujó un grabado antiguo que Valeria pudo identificar. Adán y Eva desnudos, ella con la manzana en la mano, de reflexivo mientras la serpiente reptaba hacia ellos. Esto es solo una metáfora, porque ahorita ya vi rostros de gente que cree que esto es un catecismo. Las risas sonaron en la sala, mientras el doctor Yeshe tomó un poco de agua, acercó su mano hacia la pantalla y señaló el árbol. Esto es la representación de lo que nos han arrebatado. Esto es el paraíso perdido. No los cuentos en los que mucha gente cree aún. Esa tierra mágica que aún arrastramos. Es increíble que a pesar de lo que hemos logrado, la gente en estos días aún piensa en el cielo, en el infierno, en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo o cualquier santo porque no pueden afrontar la verdad. La única forma en que podemos ser dioses, en la que podemos vencer el ego y actuar como comunidad para revertir este clima que nos está matando, para acabar con el egoísmo y la soberbia, con el dolor pasajero que bloquea nuestro potencial, es apropiándonos de esta herramienta, este pequeño dispositivo que yo, junto con centenas de científicos más, pensamos como el siguiente paso evolutivo del hombre. Cuando comprobamos que todo es energía, que bastaban pequeños impulsos conectados a la estructura modular de nuestro cerebro para poder modificarlo. Nos costó tanto tiempo llegar a la época de oro de la computación neuromórfica, entender que nuestra conciencia funciona mediante impulsos eléctricos y que quien controle estos impulsos podrá controlar a los demás. Y temo informarles que ya está pasando. ¿Han escuchado hablar de los tan sonados maniquís que el gobierno se esmera en ocultar? ¿Cómo han logrado modificar la función de los módulos de memoria para que los obedezcan? No es otra cosa más que esto llevado a la práctica. El módulo funciona. El problema es el uso que le hemos dado, que le han dado las élites que nos controlan. ¿Se imaginan lo que sería de este mundo si las empresas no se hubieran adueñado de un conocimiento que nos pertenece a todos? Si no nos hubiéramos vuelto máquinas egoístas que lo único que persiguen es la satisfacción del ego. Si los módulos de memoria no se usaran para mantenernos drogados y tristes, como la rata que se mata de tanto estímulo de placer y se olvida de comer. Sé que muchos vienen por primera vez aquí, que se están sintiendo mal porque a estas alturas los estímulos que traían precargados se han desvanecido y comienzan a sentir lo abrumadora que puede ser la realidad sin ellos. Sé que muchos tienen ganas de llorar, de gritar. No se preocupen, es normal. Tienen la abstinencia. Su cerebro se ha acostumbrado tanto a ello que por primera vez están despertando, porque al entrar han sido liberados de la celda que es el módulo. ¿Se sienten tristes? Adelante. ¿Se sienten desesperados? Griten. No importa cómo se sientan, lo que sienten es real. Y saben qué es lo mejor, que están en compañía de gente que los aprecia, de gente que lleva meses o años sin estar presos de los estímulos, que han logrado desintoxicarse voluntariamente, no como la gente que corre a hacerse procedimientos clandestinos, riesgosísimos, que les borran la memoria y les vuelve la mente un amasijo de porquería. La gente que estamos aquí buscamos desaprender lo aprendido, lo que de los módulos nos han hecho creer que sabemos. Tenemos que desaprender para aprender. Y alguien me dirá, ¿cómo podemos competir contra ellos? Con sus inteligencias artificiales que mueven en automático el sistema en su beneficio, con sus políticos corruptos a los que el Fondo Monetario Internacional les precarga las decisiones de gobierno que tomarán. ¿Cómo podemos competir con una sociedad ensimismada, concentrada en el ego, que ha olvidado que habitan el mismo planeta que hoy está condenado y que ayudan a condenar? ¿Cómo alcanzaremos el conocimiento si no tendremos la misma capacidad de procesamiento, ni de información, ni los medios para hacerlo posible? Y la respuesta es simple. La respuesta es lo que vinieron a buscar, lo que han buscado durante años con ese vacío en el corazón que sé que sienten. La respuesta está en aquellos que no necesitaron un módulo de memoria para despertar la conciencia, para hallar paz. La respuesta está en quienes no necesitaron de estímulos para poder transformar la realidad. La respuesta está en ustedes, está en mí, está en desaprender para aprender, como lo hicieron aquellos que transformaron al mundo, los grandes maestros que nos dejaron un legado: Cristo, de Beauvoir, Hipatia, Aristóteles, Gandhi, Da Vinci, Platón, Descartes, Buda, Rousseau, San Agustín, Mahoma, Einstein, Russell y todos los grandes hombres y todas las grandes mujeres, todos ellos que hoy nos dan lo necesario para hacer frente a este mundo, para despertar, para regresar a la vida antes de esta prisión en la que nos quieren mantener encerrados.
esta realidad en la que somos esclavos. Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Hoy, si así lo desean, comenzaremos juntos, como comunidad, a desaprender. Valeria daba vueltas en la cama. Una vez más no podía dormir. Los pensamientos se remolinaban en su cabeza. Se sentía triste y maldecía haber asistido a la conferencia. Pensaba que quizá el estímulo le hubiera durado más tiempo si no le hubieran anulado el módulo de memoria sin su consentimiento. Todo por culpa del pendejo de Félix, pensó, sintiéndose de nuevo confundida, con el vacío en el pecho. Solo necesitaba un estímulo para poder dormir. Pensó en escribirle a su psiquiatra. No le importaba que la cuenta del seguro le resultara impagable el fin de mes. Solo quería dejar de pensar, de llorar. Solo quería desaparecer y regresar al planeamiento donde no sentía nada. Por momentos se preguntaba si era su culpa, como había dicho el doctor Yeshe, si estaba metida en un círculo de adicción, si estaba encerrada en el mundo de estímulos que él hablaba. ¿Desde qué edad había recibido estímulos?, se preguntaba. Nunca se lo había cuestionado hasta que Yeshe les pidió que contestaran las preguntas, que les entregó una hoja de papel color sepia. Preguntas que tenía que responder en la noche, en lo que Yeshe llamaba el momento de reflexión. ¿Alguna vez había cuestionado por qué lo hacía y cómo era la vida sin ellos? No lo recordaba. Desde niña el módulo de memoria en su nuca la había acompañado cada día. Su madre era insistente en que recibiera las actualizaciones de forma continua para su educación, para su estabilidad. Prefiero que tengas el módulo y no vivas lo que yo viví, le decía con los ojos llorosos, luego de sus largos periodos de crisis. Le repetía lo mismo en la adolescencia, cuando su depresión aumentó y Valeria tuvo que hacerse cargo de ella. Deseaba que su madre se pusiera un módulo, que se atreviera a hacerlo a pesar de que estaba contraindicado para gente de su edad. Los niños no tenían problema porque sus cerebros se desarrollaban a la par del módulo, pero las personas mayores podían experimentar demencia repentina, amnesia total por rechazo del mismo, y a su madre le aterraba hacerlo. Prefería llenarse de pastillas, aspirar nicotina en forma de vapor, beber hasta la inconsciencia, esperando que Valeria estuviera siempre ahí para llevarla a la cama. ¿Cómo le hacía Félix?, se preguntaba Valeria. ¿Cómo le hacía para llevar tanto tiempo sin estímulos? Tenían la misma edad, los dos habían crecido con el módulo y sin embargo Félix se veía tan tranquilo, tan relajado, feliz a ratos pero nunca intranquilo. Nunca con la necesidad que a ella le carcomía esa noche. ¿Era su culpa? ¿Era una encerrada, como había dicho Yeshe? Revisó de nuevo las preguntas escritas en la hoja color sepia. ¿Te alimentas bien? ¿Comes procesados o píldoras? ¿Duermes bien? ¿Tienes sexo frecuentemente? ¿Haces ejercicio? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo pasas en modo en vivo? ¿Meditas o haces algún ejercicio de introspección? ¿Tienes emociones negativas constantes? Le habían pedido que las respondiera con su puño y letra, que escribiera las respuestas una por una. Valeria se levantó de la cama. El perro se despertó con ella y lo hizo a un lado, molesta. No lo soportaba cerca, no era suyo. No lo podía sentir como suyo. Era el perro de su madre que había ocasionado tantas peleas. El maldito perro al que ni siquiera nombre le daba, con el que tenía que compartir el departamento porque no se atrevía a darlo en adopción. Valeria comenzó a responder una por una las preguntas. Anotaba lento, pausado. No estaba habituada a escribir sobre papel. Con problemas había encontrado una pluma que no tuviera la tinta seca. Respondió con pereza, mientras sentía el dolor en la muñeca porque hacía años que no escribía con tinta. Le llevó una hora terminar el cuestionario, sincerarse sobre ella misma, entenderse en esas palabras escritas con una caligrafía que era difícil de entender hasta por ella misma. ¿Tienes emociones negativas constantes? Volvió a leer como respuesta final y escribió: me quiero morir, pero mi cuerpo no. Pensó que no regresaría y estaba ahí de nuevo. 2 días después, no se había metido un solo estímulo. La abstinencia la tenía en un estado catatónico y Félix se ofreció a acompañarla de vuelta al lobby, luego de que ella se lo pidiera. Valeria había probado de todo para librarse de la necesidad de un estímulo psiquiátrico. Siguió las instrucciones leídas en las hojas que le entregaron días antes y sellaban con el logotipo de la asociación en letras cursivas, Dharma. Cuando las puertas del elevador se abrieron, escuchó los aplausos, docenas de ellos acompañados de gritos y vítores que le hicieron pensar que se hallaba en un sueño. «Eres una guerrera», escuchó que le gritaban a lo lejos.
Eres una chingona. Si lo crees posible, lo harás posible. Nos llenas de orgullo, Valeria. Aplausos y gritos de alegría que le hicieron sonreír, mientras sentía el sudor escurrirle por la espalda, que le hicieron pensar que esos días de abstinencia habían valido la pena. Supuso que Félix lo había organizado. Cada par de horas le mandaba mensajes para saber cómo estaba, cómo se sentía, si había intentado meterse un estímulo. Y Valeria no recordaba sus respuestas en medio del dolor de cabeza y los piquetes que sentía en la nuca, de las náuseas y el vómito constante que le había hecho dormir apenas unas horas. La gente se acercaba a ella y la abrazaba emocionada. La llenaban de caricias en las manos, en el cabello enredado que se sujetaba en una cola de caballo. Félix se sentó a su lado y Valeria sentía las piernas entumecidas y las manos hormiguearle. Su cuerpo le reclamaba, pero por eso había pedido ir. Era el único lugar que conocía donde los módulos de memoria eran anulados temporalmente. Necesitaba escapar de la tentación de conseguir estímulos donde fuera, de usar los de su plan médico que se reiniciaría al día siguiente. Solo en ese lugar, con la gente de Dharma, evitaría claudicar frente a su necesidad, frente a ella misma. El doctor Yeshe llegó al lobby, salió del elevador y dirigió la mirada hacia Valeria y otras personas que se hallaban en abstinencia como ella. Se quitó el saco y pidió un aplauso para ellos. De nuevo se repitieron los gritos, las porras, los clamores de la gente. Unas 30 personas que eran voluntarios para los desintoxicados. Yeshe pidió silencio. Ordenó que se quitaran los zapatos y se pusieran todos en postura de flor de loto. Si no puedes cruzar bien las piernas, no te preocupes, muchacha. Solo siéntete cómoda, dijo Yeshe con voz amable, al ver que Valeria luchaba por mantener la postura erguida. Indicó que cerraran los ojos, que respiraran profundo y comenzó a rezar calladamente. Valeria no entendía las palabras que pronunciaba. El idioma le resultaba desconocido. Apenas unas vocalizaciones que Yeshe profería casi en silencio. Vamos a meditar. Yo sé que ya conocen la meditación muchos de aquí, pero para los compañeros nuevos es necesario que los guiemos en la meditación grupal, que hagamos vibrar la realidad juntos, mientras atraemos y decretamos su pronta recuperación. Todos cerraron los ojos, los nuevos, Valeria, la gente alrededor. Félix, que antes de cerrar los ojos la miró con una sonrisa alegre. Yeshe pidió que respiraran profundo, que pusieran atención a su respiración. Con una voz suave les indicó que escucharan el latido de su corazón y miraran el abismo que se presentaba ante ellos. Piérdete en ese negro profundo. Siente cada parte de ti. Tu piel al contacto con el piso, tus dedos que se distienden lentamente. ¿Puedes sentir tu cuerpo? ¿Puedes verte a ti mismo en este espacio? ¿Sientes tus pulmones? ¿Cómo entra el oxígeno y la máquina perfecta que es tu cuerpo lo transforma? Te nutre, te llena de vida. ¿Puedes sentirnos sin vernos? Nuestra presencia, ¿la sientes? ¿Notas la energía que emana de nuestros cuerpos? ¿Cómo ese calor irradia hacia ti? ¿Cómo se siente en tu piel mientras los músculos se relajan y dejas atrás ese ego que te encierra, que te aprisiona? Ese ego que no es otra cosa más que la barrera que te separa de nosotros. Porque todos somos la misma energía, la misma materia. Siéntelo en tu pecho, en tu cabeza. Todo es energía. Todos son impulsos eléctricos recorriendo tu cuerpo. Eres luz. Siente cómo crea vida, cómo la mantiene dentro de ti y cada segundo combates el caos. Respira hondo. Este eres tú. Sin ataduras, sin preocupaciones. Este eres tú que busca y se concentra, que inhala y exhala la vida que se transforma. Toma aquella sensación desesperada que habita en ti e intenta reducirla. Bájala más, un poco más hasta que apenas sea un murmullo dentro de ti. Respira. 1, 2. Respira. Estás aquí porque quieres encontrar paz, porque deseas conectarte con la naturaleza que hemos perdido. Imagina un bosque gigante, verde, rebosante de vida, con ese aroma que recuerdas de hace años. ¿Lo ves? Ese bosque eres tú. En ese bosque estoy yo. En ese bosque estamos todos, porque todos estamos hechos de lo mismo y por eso podemos modificarlo. Abre los ojos sin abrirlos. No abras los ojos de tu cuerpo, sino tus ojos de energía. Ábrelos y mírame. Míranos.
Valeria abrió los ojos, aunque sus párpados estaban cerrados. La luz de un sol amarillo se filtraba en medio de las copas de los árboles. Quiso ver su cuerpo, pero no pudo. Quiso ver a los demás y solo escuchaba la voz de Yeshe a lo lejos, como un eco que rebotaba entre la humedad del bosque. Sintió paz, calma. Su cuerpo ya no le demandaba un estímulo. La tristeza había desaparecido. La pesadez en el pecho se había esfumado al no encontrar dónde posarse. Este es el mundo que se nos ha sido negado. Este es el mundo de la conciencia, de la imaginación, del verdadero potencial del ser humano. Yo soy Yeshe, pero también soy tú. También soy este bosque. Yo soy Yeshe, pero también soy esta piedra y esas aves. Yo soy Yeshe y soy tú, Valeria. Ahora abre tus ojos físicos y recuerda lo que sentiste en este viaje astral. Abre los ojos y no olvides que yo nunca hablé, nunca moví los labios. Fue mi energía que se transformó en ondas para atravesar dentro de ti. Abre los ojos, Valeria, y despierta. Sal de tu celda, sal de esa prisión que te han impuesto. Valeria abrió los ojos y todos lo hicieron al mismo tiempo. Sintió que había dormido, se sentía confundida y se preguntaba si todo había sido real. El bosque, la voz de Yeshe a lo lejos, el aroma a tierra humedecida por la enorme cascada de luz. Se puso en pie y no dejaba de sentir que su cuerpo estaba lleno de energía, una luz cálida que la hacía sentir dichosa. Yeshe se puso frente a ellos y pidió un enorme aplauso, mientras a Valeria el rostro se le llenaba de una felicidad espontánea, acompañada de lágrimas que no podía explicar. Nunca había dormido tan bien. No recordaba la última vez que se sentía tan dichosa, tan despreocupada. No fue a trabajar, poco le importaba el regaño o la amenaza de alargarle semanas a su retiro. Se levantó ese día, tomó un vaso de agua y acarició al perro al que por fin llamó por su nombre. «Buenos días, Manchas. Buenos días, perrito bonito», dijo mientras le servía de comer. Aún le parecía un sueño lo que había pasado un día antes. El bosque había sido real, la cascada de luz podía evocarla en su memoria. Hasta el aroma a tierra mojada lo sentía fresco en la nariz. Se sentó a meditar. Yeshe le había indicado que lo repitiera cada mañana antes de empezar su día para que pudiera alargar la sensación. «La mente es más poderosa que cualquier estímulo, Valeria», le había dicho Yeshe. Y ella comenzaba a sentirlo, cuando escuchaba su respiración y los latidos de su corazón que por fin habían encontrado la calma. Decidió que dedicaría su día a leer el libro introductorio al Dharma que Yeshe le había regalado. Cancelaría todo. Tenía una cita consigo misma y se sentía entusiasmada por ello. Abrió el refrigerador y miró con asco todo lo que guardaba ahí. Sobres de atún empaquetado, yogur líquido, panes de soya congelados. Tiró todo a la basura, junto con varias botellas de vino que estaban a la mitad, y salió al mercado a comprar comida. Paseó por los pasillos del mercado Lázaro Cárdenas y se sorprendía de los aromas que había dejado de percibir. Las frutas se veían más coloridas que de costumbre. Los vegetales refulgían en el mismo verde que había visto en el bosque. No aguantó las ganas y pidió unas ciruelas para llevar comiendo. La dulzura del fruto le reventó en la boca mientras Valeria jugueteaba con el hueso en la lengua. Era otro mundo, como si alguien le hubiera quitado unos lentes que le impedían ver la realidad. Toda la comida por fin le sabía algo. Ya no hallaba ese sabor a cartón y pastoso de meses atrás, donde todo tenía la misma textura insípida. Cada aroma, cada sabor le remitía a ese bosque donde la voz de Yeshe había aparecido como el sol. Regresó a casa y tuvo miedo por un momento que la sensación fuera pasajera, que al igual que con los estímulos se le difuminara por la noche. Pero nunca pasó. Se seguía sintiendo plena, feliz. Incluso pensó que un poco enamorada, pero sin saber de qué, de quién. «Estoy enamorada de la vida», pensó mientras abrazaba a Manchas y lo atacaba a besos. Leyó toda la noche y entendió en las palabras de Yeshe por qué la organización se llamaba Dharma. El camino, la búsqueda, la transformación del individuo, del sufrimiento, de lo que nos ata al dolor. En el Dharma está la forma de entender que estamos aquí y podemos trascender para romper esta espiral de dolor, para lograr la liberación absoluta como lo hizo el Buda, Cristo o Mahoma, como lo hicieron los grandes pensadores que actuaron por el Dharma. La riqueza, el artha, el placer, el kama son necesarios en este mundo solo para lograr la moksha y liberarnos de la espiral de sufrimiento y despertar a la vida, salir de la celda. Lo seguía leyendo con la voz de Yeshe, como si se hubiera metido dentro de ella y la acompañara en la lectura.
con su voz cálida y gruesa que le enseñaba sobre la física cuántica y su vinculación con el Dharma, con la energía que transformaba todo, incluso los pensamientos, porque estaban hechos de energía, de impulsos eléctricos que eran la misma luz que irradiaba la cascada. Valeria terminaba de vaciar los datos de una ventana en su computadora. Miró el reloj. Tenía tiempo de sobra para disfrutar el té verde que había pedido, pero ella no se sentía con la alegría de la semana anterior. Volvía a sudar como antes. Lo notaba en las manos que empañaban la taza de metal, en los piquetes en la nuca que habían regresado, en la sensación de tristeza repentina que le había hecho agarrar a golpes con el cinturón a manchas, mientras le gritaba "puto perro de mierda", después de que le hubiera despedazado unos zapatos a mordidas. Le urgía ver a Yeshe. Quería preguntarle tantas cosas, meditar a su lado, junto con todos los demás, mirar la cascada de luz, regresar al bosque y sentir de nuevo la paz. Pero Félix le había dicho que Yeshe estaba desaparecido. Nadie podía localizarlo, ni siquiera su esposa sabía dónde estaba. La tranquilizó diciéndole que no era la primera vez que pasaba. Yeshe era un perseguido político en Argentina, y a veces por su seguridad necesitaba aislarse en lo profundo de la selva, donde nadie podía encontrarlo. ¿Has sentido que te siguen?, le había preguntado Félix por mensaje. A todos los de Dharma nos siguen, y ahora que sé que ya estás convencida de que esto es real, te lo puedo decir, vale. Nos vigilan porque saben que el conocimiento de Yeshe puede perjudicarlos. A su esposa, a los ministros de la primera línea los tienen intervenidos. No van a descansar estos cabrones hasta acabar con nosotros, por evidenciar la mierda en la que nos tienen. Los días siguientes fueron un suplicio para ella. Todo regresó de golpe, el llanto, la sensación de tristeza, el dolor en el pecho que ahora era más profundo. La fruta se pudrió en el refrigerador, se llenó de hongos, se hizo un agua pestilente que Valeria se negaba a limpiar. El aullido del perro la desquiciaba, no dejaba de llorar, encerrado en la pequeña azotehuela donde la lluvia lo mojaba, mientras Valeria bebía vino y releía la introducción al Dharma. Probó meditar de nuevo, pero no pasaba nada. No había colores, ni formas, ni el bosque al que deseaba volver. Decretó una y otra vez el regreso de Yeshe por las mañanas, por las tardes. Y su insomnio de madrugada pedía que Yeshe regresara. Pero cada día iba al lobby, y cada día lo hallaba más vacío que antes. La misma respuesta donde le decían que volvería pronto, que no desesperara, que encontrara la fuerza dentro de ella. Y un viernes, antes de que se enterara que habían detenido a Yeshe en Argentina, Valeria amaneció en un departamento desconocido, sin recordar nada. Mientras se vestía, poco a poco recordó el bombardeo de estímulos de la noche anterior, la euforia contenida durante semanas, la felicidad momentánea que tanto había deseado y reprimido. Recordó la fiesta como un destello, los cuerpos desnudos que yacían sobre la cama, y en medio de eso recordaba haber visto en su teléfono un mensaje de Félix. Abordó un autónomo y mientras salía de aquella casa en Puerta de Hierro, revisó el teléfono y leyó: "Vale, detuvieron a Yeshe, los hijos de la chingada, y le están inventando mierda". Esperó hasta estar en casa para revisarlo. Sentía el corazón acelerado adentro del autónomo y tuvo miedo de desvanecerse por la resaca. Llegó al departamento. Manchas ladraba desesperado al escucharla y la peste a mierda de perro la hizo vomitar. Se metió a la cama y se mandó un estímulo al módulo de memoria. Afortunadamente le quedaba uno de su plan que serviría para tranquilizarla un poco. Reprodujo rápidamente la nota mientras veía el video de Yeshe esposado frente a un plenador de la policía argentina. Ahí supo que su verdadero nombre era Ricardo Díaz y era buscado desde hace 5 años cuando fundó la primera sede de Dharma en Rosario. Se le acusaba de terrorismo, abuso sexual, estafa, fraude fiscal y delitos contra la salud. Valeria solo leyó unas palabras mientras las náuseas le regresaban: secta, abuso a menores, coerción, terrorismo, intervención de módulos de memoria sin consentimiento. Apagó el teléfono mientras los ladridos del perro se escuchaban a lo lejos. No sé qué hubiera sido de mí si no lo hubieran detenido a tiempo, dijo Valeria en la entrevista que le hicieron años después y que se reproducía en las paredes de todo el mundo. Un fenómeno mediático que no se había visto en años. El morbo llamaba a la gente. Las historias de terror que estaban detrás de Dharma
hacían que las reproducciones de cada capítulo se dispararan por billones en el mundo. El programa había roto todos los récords por los hechos reales e inventados de la vida de Yeshe. A la gente le producía fascinación cómo había vulnerado él solo la seguridad de las principales empresas de computación neuromórfica, cómo había pasado de ser un simple ingeniero en la principal empresa fabricante de módulos de memoria a encabezar una secta que ya había sido listada como una de las más peligrosas de todos los tiempos, luego del suicidio masivo de más de 3,000 personas en varios países. Gente que había renunciado a los estímulos y enloquecidos terminaban muertos después de soportar semanas con el síndrome de abstinencia, como Yeshe les había ordenado, temblorosos porque el estímulo que les cargaba Yeshe en sus sesiones de meditación, aquel que disfrazaba con el bosque y la cascada, era más potente y adictivo que cualquiera que se hubiera diseñado. Sobrevivientes que no se explicaban qué les había pasado, quienes seguían sintiendo el bosque y la cascada como algo que había sucedido realmente, y no una forma en la que Yeshe les había alterado el firmware del módulo a perpetuidad. Así se llamaba la serie que la gente reproducía compulsivamente en cualquier pantalla. Dharma, la cascada de luz. 10 episodios con historias distintas en diferentes partes de Latinoamérica, donde Dharma se había expandido. En México el impacto había sido mayor. Yeshe no solo había utilizado la cascada para estafar o para tener un grupo de mujeres de las que abusaba sexualmente, con la promesa de liberarlas del síndrome de abstinencia que él mismo les provocaba cuando regresaban a meditar en sus sedes de Guadalajara. Yeshe había vendido sus inyectores a los grupos del crimen organizado, que los usaban para intervenir los módulos de memoria. Creía firmemente en destruir a los gobiernos desde adentro. El padre de los maniquís cabecearon los medios en México, y Yeshe aparecía sin barba, rasurado y rapado al ras. Su apariencia de un hombre viejo había desaparecido porque era artificial. Arrugas temporales, engrosamiento de la voz con hormonas sintéticas que desechaba en la orina y lo volvían joven de nuevo en las pocas semanas. En realidad tenía 35 años. Su rostro real era más pueril, sin un rasgo visible de vejez, casi como el de un adolescente. Por eso llamaba la atención e incentivaba la curiosidad, el espectáculo. En todos los medios hablaba del fenómeno, del caos que había producido, el joven genio que utilizó su conocimiento para su propio beneficio y placer. El consumo de estímulos se disparó y se establecieron nuevas advertencias junto a la necesidad de actualizar los parches de seguridad de todos los módulos. La participación de Valeria solo era testimonial. En la edición final de la serie apenas habían punteado lo que había hecho. Protestas en contra del módulo de memoria, solicitudes de transparencia en las funciones de los estímulos, reducción en los costos y tratamientos para los casos de adicción. Lo habían mandado todo a una esquina, mientras corrían los créditos finales. Ahí aparecía Valeria en un recuadro, advirtiendo los riesgos de otras sectas que operaban de la misma manera. En ese recuadro la habían aislado, su voz sepultada por la música y el título final, su nombre 10 del de Yeshe. La gente quería saber más sobre Dharma, sobre Yeshe. Varias películas venían en camino. A nadie le importaba, a nadie le importaría lo que hubiera hecho después Valeria o la gente que había caído en Dharma. Thank you.